triste es esta noche, como decir, la noche está estrellada. Tan corto es el amor, pero tan largo el olvido. Preciosos poemas, ¿verdad? ¿De quién va a ser? De Pablo Neruda. Bienvenido segundo básico a nuestra primera clase de la cuarta unidad. ¿Y dónde creen que me encuentro? No es en la Antigua. Me encuentro en un lugar histórico aquí de la ciudad de Guatemala, en el convento de la Merced. Y quise empezar esta serie de clases en lugares así, históricos, para que ustedes vayan conociendo y que cuando haya más apertura en nuestro país, ustedes puedan visitar. Ahora es un museo, se encuentra en la 11 Avenida y Quinta Calle de la Zona 1, y cuando se pueda visitar, les invito a que lo visiten. Es un lugar precioso como ustedes se podrán dar cuenta. Así que, bienvenidos a esta clase. Bien, vamos a dar inicio a esta primera clase de la cuarta unidad y lo vamos a trabajar en el área de literatura. Así que yo les voy a pedir que en su cuaderno hagan la carátula de la cuarta unidad, ya la última, ¿ven cómo va de rápido el tiempo? Y escriban literatura y le coloquen ilustraciones de los autores que vamos a estar mencionando, ya sea que usted compre una lámina ilustrativa o saque una impresión y coloque alrededor de lo que es cuarta unidad literatura, coloque las imágenes de estos autores que en este momento yo voy a estar trabajando con ustedes. Y aquí, en este lindo lugar, pues les voy a pedir que en su libro de texto, en la página 188 y 189, ahí encontramos lo que es el tema que vamos a trabajar hoy y se conoce como literatura contemporánea. Entonces, ¿qué es la literatura contemporánea? Bueno, primero tenemos que ponernos en contexto. Más o menos los autores de la literatura contemporánea, y como si se recordará segundo básico, ustedes trabajan lo que es la literatura hispanoamericana. Son aquellos poetas, aquellos autores que nacieron aproximadamente en la década de los 30 y 40 y que al día de hoy pues algunos aún viven y todavía nos regalan mucho de su literatura. Entonces, ¿qué pasó con la literatura contemporánea? Si ustedes se recordarán, estuvimos viendo el boom en la unidad pasada y era así como una literatura, no era la clásica historia romántica o de amor que estamos acostumbrados a leer, sino que era una literatura realista, una literatura muy dura. Se recordarán la historia que les contaba de Juan Rulfo, cuando leímos algunos cuentos de él. Entonces, en este boom, ¿verdad? Se dice que los que escribían eran autores muy jóvenes y tenían que madurar, así como maduramos en nuestras etapas de la vida. También hasta para escribir se va a madurar. Y entonces, se dice que la literatura contemporánea, esto lo dicen los estudiosos de la literatura, ¿verdad? Es cuando estos autores llegan a una etapa de su madurez, de su adultez, y comienzan a escribir otro tipo de literatura, con otras tendencias, y es lo que se conoce como contemporánea, que no la podemos dejar en el boom o un modernismo, no la podemos clasificar en un movimiento, sino que se queda como en una literatura contemporánea. Como les decía, esta la encontramos en la página 188 y 189. Ahí vamos a encontrar sus características, que habla mucho del exilio, que habla mucho de la conducta humana, que trata mucho los valores de la verdad, de la voz femenina, de la situación de la mujer en la sociedad. Cambia esta literatura. ¿Y qué autores se encuentran ahí? Bueno, en la página 190 tenemos un cuadro de autores, pero para que a ustedes les sea más familiar, en esta clase que les estoy dando, les quiero mencionar algunos. Hay una película, probablemente usted tal vez ya la vio, y si no, yo lo invito a que la vea, se llama La Casa de los Espíritus, y precisamente está basada en una novela que escribió Isabel Allende. Ella es chilena y pertenece a este grupo que se le conoce como literatura contemporánea. Y bien, mis estimados estudiantes, siguiendo con la clase, quiero presentarles a una escritora que pertenece a esta literatura contemporánea que estamos platicando, y ella es Isabel Allende. Es una escritora con la que me identifico mucho, tiene algo en común y ya verán más adelante por qué me identifico bastante con ella. Les cuento entonces que Isabel Allende nace en Chile un 2 de agosto de 1942.
Fue hija de Tomás Allende, primo hermano del expresidente Salvador Allende en 1970. Su mamá fue la señora Francisca Yola, así que su nombre completo es Isabel Allende Yola. Durante varios años, entre 1946 y 1953, Isabel Allende vivió en diferentes países, en diferentes ciudades, y fue hasta el año de 1959 cuando se casa con Miguel Frías, con quien tiene 2 hijos, Paula y Nicolás. Como les he dicho, la escritora Allende ha vivido en diferentes ciudades y desde el año de 1988 radica en San Rafael, California, y fue hasta el año 2005 que obtiene la ciudadanía estadounidense. Bueno, ¿qué podemos hablar ya de lo que es su área de literatura? Bueno, una de sus obras más conocidas es La Casa de los Espíritus. Es una novela que es llevada a la pantalla grande y tal vez con la que más se conoce. ¿Por qué escribe La Casa de los Espíritus? En el año de 1981, cuando su abuelo tenía 99 años, ella le escribe una carta y basado en la escritura de esa carta es cuando ella escribe esta novela. ¿Por qué les decía en un principio que me identifico mucho con la escritora? Puesto que muchas cosas que me inspiraron a leer, a amar el centro histórico de la ciudad de Guatemala, y por eso hoy estoy haciendo una clase en uno de estos sitios, fue que mi abuelo ha sido de gran inspiración. Lo conocí muy poco tiempo, me hubiera gustado haber platicado más con él, pero todo eso ese legado que él me dejó, creo que ha servido en mí para poder proyectar todo esto de la literatura. Así que por eso les decía en un principio que me identificaba mucho con Isabel Allende. Y precisamente La Casa de los Espíritus pues narra historias así interesantes con personajes de antaño. Y no les cuento más, sino que les invito a que lean el libro y cuando pueda vean la película. ¿Qué más ha hecho Isabel Allende? Bueno, ha producido cuentos, dirigió una revista para niños llamada Mampar y también dirigió una revista llamada Paula. Lamentablemente en 1992 muere su hija Paula, a quien le escribe un libro epistolar donde narra la vida y estudios y todas las vivencias que tuvo Paula y se lo dedica especialmente a ella. Isabel Allende fue reconocida con un premio de la mejor literata en su natal Chile en el año 2004 y se le ha considerado como la escritora viva que más libros ha vendido, en un aproximado de 60 millones. Y sus novelas y sus cuentos han sido traducidos a más de 35 idiomas. Hoy en día Isabel está viva y tiene mucho que enseñarnos. Así que yo les invito a que lean de sus obras y sus cuentos que son muy interesantes. Tiene unos que se llaman cuentos de Eva Luna, muy bonitos, muy parecidos a los de Juan Rulfo. Y la frase célebre que me deja mucho Isabel Allende es la siguiente: dejen volar su imaginación y escriban lo necesario. Y esto fue una mínima de la vida de Isabel Allende. Ella en la actualidad tiene 84 años y sigue escribiendo y nos sigue regalando producción literaria. Entre los que tenemos conocidos. Y también tenemos un poeta con unos poemas preciosos, Mario Benedetti. Viceversa, Mario Benedetti. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. Él es uruguayo y también entra en este grupo de la literatura contemporánea. Pero también tenemos a Roberto Bolaños, que es un escritor chileno, entre los más conocidos. Pero en la página 190 y 191 ustedes van a encontrar una gama de autores. Esto es la literatura contemporánea, aquella literatura que nació de los poetas, de los autores jóvenes que escribieron en el boom y que luego llegaron a una etapa de madurez y de adultez
y entonces nos ofrecen una literatura muy rica, cuyas características son, les decía, el papel de la mujer en la sociedad, la voz de la mujer, entre otros temas, pero también el amor, también la pasión, también el amor a la naturaleza, también el amor a los sitios, y está cargada de muchas características que ustedes la van a ir comprendiendo más conforme vayan leyendo esta parte del libro. Así que esto fue la literatura contemporánea como primer tema en el área de literatura.